El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar diciendo: Conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro, a Andrés, que estaban lanzando la red en el mar. Eran pescadores. Les dijo: Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 12 al 23. La conversión define la vida de una persona creyente, de alguien que quiere cumplir muy bien su misión en la iglesia, en el mundo. Notas amables a la palabra de Dios. Domingo 26 de enero, año 2020. La conversión es un paso fundamental para comprender el reino de Dios, para encontrar la felicidad cada persona, para poder manejar la propia libertad, para cumplir firmemente la misión que se nos ha encomendado. El Hijo de Dios inicia el ministerio cumpliendo fielmente con la misión que le encomendó su Padre Celestial. Lo primero que se le ocurre al anunciar el reino de su Padre Celestial es la conversión. Anuncia fielmente lo que su Padre le encomendó. En segundo movimiento, visita a los pueblos proclamando ese anuncio de la salvación. Y el tercer movimiento llama a los primeros 4 discípulos para que entiendan la razón por la cual van a cumplir esa misión y ellos mismos proclamen la palabra y su obra, que es el reino de Dios. La condición necesaria para lograr el éxito en la vida cristiana y en la misión se llama conversión. Entonces cada persona tendrá que entender en algún momento que escuchar la palabra, entender la palabra y vivir de acuerdo a lo que indique la palabra del Maestro de Nazaret, eso se llama conversión. Entonces se puede concluir que la misión en código de conversión es decir, hacer lo que dijo e hizo Jesús de Nazaret. Y así quedó escrito en la Sagrada Escritura, en ese Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versos 16 al 20. El primer anuncio en el inicio del ministerio del Salvador del mundo fue decirle a la humanidad: conviértanse porque está cerca el reino de Dios. Como quien dice, van a entender qué significa Dios, por qué es tan importante Dios en la vida de un ser humano, cómo un ser humano puede vivir de acuerdo al Espíritu de Dios cuando se convierta la persona. Crea en la buena nueva, en una noticia diferente, en una manera de pensar diferente y de entender la vida diferente. Entonces la conversión es una gran decisión para la vida humana. Es amor a la misma existencia, es garantía y plenitud de la eternidad. Se podría decir que no hay vida completa en este mundo mientras el corazón no esté convertido al valor de la palabra. San Pablo tuvo como una fuerte experiencia de conversión y es un excelente ejemplo para uno entender la conversión. Logró el encuentro perfecto con Dios, lo dejó todo y se entregó a la misión. Y así lo dejó escrito en esa carta a los Filipenses en el capítulo 3. Decía San Pablo en su momento: lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa de Cristo. Más aún, juzgo que todo es pérdida
ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura por ganar a Cristo. La conversión entonces tendría que ser algo así como el cambio de conducta y de corazón, así lo entendió el profeta Isaías. Es comenzar a buscar y a vivir según la fe, es cambiar el pensamiento al sentir de Dios, es buscar la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, decía San Pablo en su carta a los Romanos, en ese capítulo 12. El Papa Francisco propone como un buen método de conversión un no rotundo a la mundanidad espiritual. Ese es un paso que recomienda el Papa Francisco, decirle no a la mundanidad espiritual. Es la que se esconde detrás de las apariencias de religiosidad en una persona e incluso de amor a la iglesia. Es buscar, en lugar de la gloria del Señor, la gloria humana y el bienestar personal. No a la guerra, decía el Papa, entre ustedes, no a la asedia egoísta, no al pesimismo estéril. El gran enemigo de la conversión se llama el pecado. ¿Cómo destacar y darle la importancia a la palabra de Dios dentro de un camino de la conversión personal? ¿Y cómo entenderla así exactamente? Que la palabra de Dios ocupa un lugar importantísimo y central en la vida de cada uno de nosotros. El Papa Francisco recomienda centrar la atención en la palabra de Dios y lo recomendó para este domingo, tercero domingo en la liturgia de la palabra de Dios. Abriendo ese esquema, el Papa lo expresa en una carta apostólica en donde se declara que este domingo es dedicado a la palabra del Señor, aperuit illis, abrid el entendimiento para comprender la palabra del Señor. Solamente digamos que la palabra de Dios ocupa un puesto importante en la vida de cada persona. Se alimenta de la palabra, conoce a Dios con la palabra. El que se alimenta de la palabra de Dios se convierte, como Jesús decía el Papa, en contemporáneo de las personas que encuentra y no tiene tentación de caer en la nostalgia. Así pues que la Sagrada Biblia, la palabra de Dios, nos señala el amor misericordioso del Padre que pide a cada uno de nosotros vivir en la propia caridad. La palabra de Dios debe ocupar el centro de la vida cristiana.